¿Cuál es la idea que tiene en relación al tema de empleo para la Municipalidad de Belleville? Bueno, nosotros como espacio pensamos que Belleville necesita generar una alianza estratégica en lo que tiene que ver con el Estado, producción y trabajo. Y ahí emergen diferentes cuestiones. Una es que la desocupación en Belleville hoy está rondando, según datos censales, en el 4%, donde el nivel más alto se presenta en la población joven. Y es esa misma población joven que se acerca a la oficina de empleo municipal, que está hoy por hoy funcionando, en busca de mejorar oportunidades laborales o en búsqueda de herramientas de formación y demás. Pero por otro lado tenemos, o vemos como necesidad en la ciudad, después de haber hablado con algunos empresarios locales, la mano de obra calificada. Por ejemplo, el sector metalúrgico o metalmecánico plantea la necesidad de que haya personas formadas en oficios como soldadores, matriceros o nos decían torneros. Y ahí es cuando nosotros vemos una oportunidad. ¿Una oportunidad en qué sentido? En la necesaria articulación que Belleville necesita entre las escuelas técnicas, entre el Estado municipal, entre las empresas privadas, ¿no? La articulación público-privado. Pensando, por supuesto, que Belleville tiene 3 escuelas técnicas de gran renombre, un orgullo para todos, como es la Escuela Industrial, Exenet, la Exena y la Robertina Moyano de Sastre, que sus especializaciones condicen con la estructura, el entramado productivo local, ¿no? Hay algunas, depende del caso, hay algunas que están relacionadas fundamentalmente a la alimentación, otras al metal mecánico y otras al sector agropecuario. Entonces, bueno, desde ahí vemos el tema de la Siempre empleo. tratando de volver al tema de los oficios, ¿no? Que Por alguna supuesto vez se que sí. dejó. Sí, claro. Menardi, usted también muy relacionado al tema de desarrollo, ha de hecho trabajado no solamente en relación a la candidatura de Viales, sino anteriormente en otros proyectos de desarrollo. ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene Belleville de desarrollo, teniendo en cuenta que esto es una consulta que generalmente lo hacemos, ¿no? Teniendo en cuenta la política real? Uno trata de invocar el tema de la realpolitik, que se le dice, es decir, la relación que vas a tener desde el Estado municipal con la provincia de Córdoba, con las autoridades políticas de la provincia de Córdoba, con las autoridades políticas de la nación. Esta historia vieja de que se traban algunas cosas porque no se coincide desde el punto de vista de las ideas con esas gestiones de la nación y de la provincia. ¿Cómo desarrollar Belleville en ese contexto? Bueno, en ese caso, digo, ya no hay nada que inventar. En realidad hay muchos casos a nivel Latinoamérica en donde uno ha visto que cuando se da el contexto local con una fuerte primacía del Estado trabajando, y en este caso uno puede citar a la ciudad de Rafaela. Rafaela genera un proceso de desarrollo local muy fuerte cuando Argentina estaba en una época neoliberal en donde el Estado se estaba ausentando, cuando se estaban cerrando los INTA, los INTI, ellos abrieron el INTA, abrieron el INTI, con un Estado realmente muy promotor de ese desarrollo local. Por eso yo retomo las palabras que decía en el bloque anterior Laura Mazafara. Nosotros creemos fuertemente en la construcción que la construcción de esta propuesta tiene que ver con un rol del Estado muy fuerte, con un rol de un Estado que gestiona, que escucha a su comunidad y que a su vez también desarrolla políticas multinivel. Parte también lo decía Flavia en el bloque anterior. O sea, tampoco hay capacidad de desarrollo solamente cuando uno se queda aislado en su comunidad, sino que tiene que tener la capacidad de poder relacionarse con los gobiernos de alrededor, en una microrregión, de la provincia, en una macrorregión por fuera de las provincias y también a nivel nacional. La posibilidad de generar políticas públicas concretas de economía, de producción, sociales, de salud y demás. Recién Valentina hablaba de cómo el Estado puede contribuir a una oferta de una mejor mano de obra para el sector empresario. También tenemos que trabajar en cómo generar una oferta de espacios de trabajo y espacios laborales. Ahí también nosotros creemos, de nuevo, que el Estado juega un rol fundamental, desde la promoción de parques industriales con tierra pública para poder hacer más fácil el acceso a esa tierra, con un mejor financiamiento para los empresarios que quieran incorporarse a esos lugares, la asistencia técnica a los microempresarios, a los microemprendedores. La creación está en nuestras propuestas, nuestras primeras 10 decisiones del primer día que se dieron cuando se lanzó este espacio, crear un fondo de financiamiento de microemprendimientos y medianos emprendedores para que mucha gente que tiene capacidad de trabajo, porque
Cuando uno habla de trabajo, uno puede hablar de empleo, que lo toma una empresa, pero también puede hablar del trabajo que se genera de aquellos personas que producen algún bien o algún servicio de manera particular o con algún socio, que inclusive Belville tiene más del 20% de su población económicamente activa dedicada a actividades particulares. Por eso también es muy importante fortalecerlos a ellos, generar asistencia técnica, generar créditos en esos lugares. Y después tenemos un desafío muy fuerte que se viene dando en los últimos 10 años a nivel nacional. Uno lo que escucha todo el tiempo es generar valor agregado en origen, como una premisa que se ha buscado siempre y que muchas veces las sociedades y los sectores en donde nosotros nos encontramos con una gran capacidad productiva a nivel primario no ha tomado ese desafío de reconvertir esa materia prima en productos con un mayor valor agregado, que eso genera la creación de nuevas industrias, de nuevos empleos que se vinculan con el sector educativo, como decía Valentina, y de esa manera empezar a generar otro contexto que, como decíamos antes, vinculado a políticas nacionales, regionales, microrregionales y demás, poder generar el entorno que genere realmente un desarrollo. Uno puede ver el caso de Rafaela en Santa Fe, el caso de Morón, que también le tocó pasar por la crisis del 2001, y sin embargo uno cuando visita esos lugares, visita el Parque Industrial La Cantábrica en Morón, uno queda maravillado por el trabajo que ha hecho el Estado en esos lugares y en muchos otros espacios. Te hago una consulta, y en esto espero que si fueran gobierno no haya conflicto entre ustedes, porque ella va a buscar empleo, ¿verdad? Y vos vas a ponerle a estar trabajando en la cuestión del desarrollo, enfocándote en generar las condiciones que estás hablando para que se dé ese empleo. Ahora, más allá de la capacitación, más allá de la cuestión, digamos, de lo que es necesario, volver al tema oficios, el tema es que para montar una empresa hace falta dinero. ¿Ustedes promueven de que el Estado municipal sea más activo en eso? Por ejemplo, te doy un ejemplo, generando un banco municipal, un banco de préstamo que sea de nivel municipal, más allá de lo que pueda lograrse a nivel provincial y nacional. En eso absolutamente, inclusive lo que yo estaba contando recién no son ideas que lo dice en este caso Mauricio Menares, son cosas que se han desarrollado en el marco del Plan Estratégico 2023 que se desarrolló el año pasado, donde 600 vecinos, muchos empresarios, productores agropecuarios, gente del comercio, manifestó estas ideas y esto que vos estás comentando, Pancho, el sentido de la posibilidad de generar un fondo de ahorro y de inversión local, pero para eso es fundamental, por ejemplo, la transparencia, porque para que un vecino pueda decidir y definir que va a poner sus ahorros en un fondo local, tiene que creer en esa comunidad, en ese Estado que está gobernando, que está haciendo gobierno de turno, y para ello es fundamental vincularlo con la transparencia, porque si yo no confío, porque no sé cómo se manejan los números de esa comunidad, no voy a poner mis ahorros. Nosotros tenemos un profesor, quienes estudiamos desarrollo local regional en la Universidad Nacional de Villa María, y que nos da realmente mucho orgullo haber podido estudiar esa carrera. Este profesor que nos da economía, él siempre dice: lo que faltan no es dinero, sino proyectos. Proyectos de inversión en donde realmente la gente que tiene algún ahorro pueda sentirse seguro que ese proyecto se va a realizar y que va a poder tener un beneficio por la inversión de ese ahorro. Por eso, vinculando de nuevo transparencia de un gobierno municipal con un rol activo, se puede realmente generar un fondo de ahorro e inversión local que inclusive estudie cuáles son los sectores más estratégicos para la ciudad en donde invertir. Uno puede a nivel local, muchas veces uno lo hace a nivel individual, es muy complejo y muy costoso identificar esos procesos. A nivel municipal uno tiene otra estructura en donde puede haber personas estudiando distintas ramas económicas para identificar cuáles son las mejores oportunidades de inversión a nivel local y luego a través del fondo apuntalar ese trabajo. Y eso es parte del desafío que nosotros queremos hacer. Muchísimas gracias por el aporte.